Bueno, dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, verso 21, de la siguiente manera. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Señor, añada bendición a su santa y divina palabra, y ustedes todos pueden sentarse. Bueno, en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, sucedieron 4 cosas que marcaron la vida de ellos, los que estaban presentes en el momento de los acontecimientos, pero que a lo largo y ancho de la historia del pueblo de Israel siempre recuerdan esos 4 hechos. Y lo recuerda hasta el día de hoy. Una de ellas es la celebración de la Pascua, donde mataron un cordero y la sangre la pusieron en las puertas de la casa para que el ángel de la muerte pasara de largo. Ese es uno de los hechos, la celebración de la Pascua. Es bueno que cada uno de ustedes lo puedan estudiar y lo detallen. Se van a enriquecer grandemente. El segundo acontecimiento es la salida del pueblo de Israel hacia el desierto. También ahí pasaron cosas que se registraron, que el pueblo de Israel hasta el día de hoy los recuerda. El tercero es el cruce del Mar Rojo, que es el que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y por último, después de cruzar el Mar Rojo, ellos van hacia abajo, hacia el sur, a la península del Sinaí, y ahí es donde se celebra la celebración de la entrega de la ley por parte de Dios a Moisés, y es donde el Señor hace un pacto para siempre con Israel. Bueno, estas 4 cosas las recuerda porque se describe, y hay unos hechos muy maravillosos que la verdad que falta más bien tiempo para uno poder estudiar cada uno de esos acontecimientos y no leerlo a abuela de pájaro, ni estudiarlo así como para educación adulta, que es una educación rápido, sino es bueno detallar cada una de las cosas que ahí se dicen, que ahí se describen, y qué relación tiene con el pueblo hebreo en el día de hoy, en sus fiestas, y qué relación tiene con nosotros los cristianos. Si usted hace eso, yo te aseguro que usted se va a enriquecer grande y poderosamente. Y eso se lo voy a comprobar cuando empecemos nosotros a hablar en el día de hoy acerca del cruce del pueblo de Israel en seco, que lo señala varias veces aquí. El capítulo 14 resalta eso, que el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo en seco. Y es al notar yo todo cómo se describe, cómo se abren las aguas, me hizo recordar de nuestro Señor Jesucristo, que en una conversación que tuvo con su discípulo, ellos trataron de sacar un demonio y no pudieron. Entonces llamaron a Jesús, y Jesús rapidito les expulsó el demonio al muchacho y lo dejó libre. Entonces ellos aparte le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Entonces el Señor le dice, por vuestra poca fe. Le tiró, como estamos hablando del pastor con palabras fuertes, les tiró de una vez sin anestesia, le dijo, por vuestra poca fe. Y entonces les enseña, dice, si tuvieses fe
como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, apártete, y la montaña te obedecerá. Bueno, cuando yo estoy leyendo el capítulo 14 del libro de Éxodo, me acuerdo de eso, y entonces debemos decir que este acontecimiento es un acto de fe, ¿no? Porque no fue Moisés el que hizo esto, fue el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el que hizo esto. Y lo hizo por un acto de fe, ¿no? La fe de un siervo de Dios, la fe de un líder, que el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Tengo un palo, tengo un aro, un tronco seco. Entonces Dios le dice, úsalo entonces, usa lo que tienes. Bueno, y con ese tronco, acuérdense que Moisés hizo muchos milagros. Entre ellos fue cuando él tiró ese tronco, lo tiró en el suelo en el palacio del faraón, y ese palo seco que se usaba como, eso lo usaba él cuando era pastor, ¿ve? Entonces ese tronco se convirtió milagrosamente en una serpiente. Bueno, el diablo, como siempre, es un imitador. Entonces trajeron los magos del faraón y echaron sus varas al suelo, y también ellas se convirtieron en serpientes. La diferencia es que la serpiente convertida por la vara de Moisés se comió las otras serpientes, demostrando Dios que el poder de Dios es más poderoso que el poder del diablo. Y eso que quede claro en medio de nosotros. Siempre el poder de Dios será 100% superior al poder del diablo. Entonces, Moisés utiliza esa vara por orden de Dios, y fue un acto de fe. Así que esto es algo que tiene que ver con la fe, y eso lo dice el escritor del libro de los Hebreos. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hebreos hay el famoso capítulo 11? ¿Recuerdan? Nosotros lo consideramos como el himno de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ahí en tantos testimonios que se registran, dice, por fe Moisés, extendiendo su vara, hizo que las aguas del mar se abrieran para que Israel pasara en seco, y los egipcios, queriendo hacer lo mismo, se ahogaron. Entonces se registra este acontecimiento como un acto de fe, y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo al venir aquí a la casa de oración, a la casa de adoración. Venimos a fortalecer nuestra fe, venimos a aprender a utilizar la fe, porque así dice la Biblia, el justo, oiga, yo quiero, mis oídos los quieren oír, el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que enriquecer nuestra fe, para que nuestra fe no sea como la de los discípulos, que no pudieron expulsar al demonio y tener que recibir el jalón de orejas de nuestro Señor, diciéndonos, por vuestra poca fe yo no hago nada. Porque eso es cierto. La falta de fe del pueblo hace que Dios se cruce los brazos. ¿Se acuerdan que él fue a Nazaret, la tierra donde él se crió? Y dice que hizo pocos milagros, viendo la incredulidad de ellos. Porque ellos decían, no es Jesús, el hijo de José el carpintero. ¿Y de dónde saca tanta sabiduría? ¿Y de dónde saca tanto poder para hacer milagros? Pues entonces, y es donde él produce esa frase muy célebre que dice que no hay profeta sin honra.
sino en su propia tierra. Por eso digo yo que los que menos reconocen a uno como siervo de Dios, como que son la familia de uno. Pero bueno, gracias a Dios por los que saben que uno es un varón de Dios y que uno está aquí para servirle a Dios y a toda la humanidad con el mejor mensaje, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, estamos hablando entonces de que por la fe es que se ocurren los milagros. Si nosotros no utilizamos la fe, y como muchos que compran la Biblia y la tienen de adorno en la casa, ¿no? La Biblia, yo tengo la Biblia nuevecita porque yo uso varias Biblias, una para estudio y otra para venir a predicar. Pero cuando uno mira a un creyente y ve la Biblia y la Biblia la ve que no la tiene rayada, que no la tiene usada, que se da cuenta que la tiene de adorno, ¿ves? Bueno, y así es la fe de nosotros. Dios nos ha dado fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos fe, pero el problema es que muchas veces nosotros no la usamos. Y por eso en nosotros lo que sucede todo es natural. Y no ocurre nada sobrenatural. Y hay a veces, hermanos y hermanas, que nosotros con lo natural no resolvemos las cosas. Sí, nosotros con la natural podemos resolver muchas cosas. Por ejemplo, usted tiene un trabajo, por ese servicio a ustedes les pagan y por ese dinero que le pagan usted puede pagar la casa, la renta, el carro, qué sé yo, y tener una vida digna, ¿no? Una vida decente. Entonces usted lo resuelve naturalmente con su capacidad, con su profesión, con sus conocimientos, con su sabiduría y con su tiempo. Usted puede resolver muchas cosas. Pero hay momentos en que estamos frente a grandes obstáculos, grandes retos, que en lo natural no vamos a resolver nada. Porque no crea que el dinero lo hace todo. Hay cosas en que el dinero no lo puede hacer. Eso me acuerdo yo cuando estaba pasando por el tratamiento de cáncer, ¿no? Que yo estaba tranquilo. En ese tiempo me estaban dando el tratamiento por la tarjeta dorada. Fue en el Ventao, que tiene mala fama, que dice uno entra en el Ventao sano y sale muerto. Yo estaba con cáncer, entrando al Ventao y no pagaba mayor cosa en el tratamiento. Y en esos días se muere Chávez. Y Chávez es un hombre que tenía toda la fortuna habida y por haber. Y según él, con los mejores especialistas en Cuba, que tienen fama de ser buenos médicos. Sin embargo, se murió. Entonces el dinero no hace todo. Y también cerquita se había muerto el señor fundador de la APO. También murió de cáncer a los 50 años. Uno de los hombres más millonarios del mundo. Entonces, y yo sin dinero. Con la tarjeta dorada. Pero tranquilo. Pero tranquilo. Fíjese usted esto. Para la gloria del Señor fue un acto de fe. Mi tranquilidad, mi paz fue un acto de fe. Porque estaba seguro de la palabra que Dios me había dicho. Minutos después que me dijeron que tenía cáncer, Dios mismo me habló a mí y me dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para glorificarme en ti. Y yo lo creí hasta el día de hoy. Dios ha sido fiel conmigo. Entonces, es un acto de fe. A veces cuando nosotros tenemos retos y tenemos cosas por delante, tenemos que entonces vivir en lo sobrenatural, dejar aparte lo natural. Por eso es que somos bienaventurados, porque nosotros somos creyentes. Y no somos creyentes en un ídolo, sino somos creyentes en el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que vive y permanece para siempre. Yo digo esto porque imagínense, Dios puso a Israel en una situación bien difícil, porque fue Dios que los puso. A veces yo no entiendo cosas que Dios hace, pero bueno, Dios sabe lo que hace. Entonces viene Dios y pone, después que saca a Israel con mano poderosa, los lleva a la mitad cerca, frente al otro lado de la península
del Sinaí, los pone en la mitad y le dice, quédense aquí y acampen, duerman, descansen. Y el pueblo de Israel, juntamente con Moisés, pues como estaban guiados por Dios, ¿se acuerdan? De día en una nube del cielo y de noche en una columna de fuego, y Dios le hablaba a Moisés de tú a tú. Ay, qué privilegio, hermano, ¿ah? Para aquellos que dicen, no, ¿cómo que Dios que te habla a ti y a mí no? Eso es tu problema. Pero Dios puede hablarte. Amén, aleluya. Con sonido, ¿cómo es la expresión esa? Audible, con sonido audible. Dios te puede hablar a ti de muchas maneras, pero te habla. Así mismo, entonces Dios hablaba con Moisés de tú a tú y le dijo, dile que acampen a este sitio, en la mitad, pues, de frente al mar Rojo, ahí, a este lado del mar. Le dice que acamparan ahí, que descansaran. Bien. Y el pueblo le hizo caso. Cuando de repente se le viene al faraón una información de que el pueblo no fue que fue al desierto a adorar a Dios, como se había dicho al principio, sino que ellos agarraron camino hacia adelante. Y entonces ellos lo consideraron como una huida. El pueblo esclavo que teníamos nosotros construyendo grandes edificios, de la cual se enorgullece el imperio Egipto, se nos escapa la mano de obra barata. Y entonces se les ocurre a ellos, vamos a perseguirlo y vamos a traerlo. A como dé lugar vamos a traerlo, y si no se viene lo matamos. Eso es lo que tenían en la cabeza del faraón y de los egipcios. Todo el pueblo, todo el ejército habido y por haber se fueron atrás de Israel. ¿Y dónde estaba Israel? Descansando. No estaban marchando. Estaban ahí en campamento, en un sitio indicado por Dios. Quédense aquí, porque yo voy a endurecer a Faraón y voy a glorificarme en ellos. Así que pues, esa fue una situación que Dios puso al pueblo de Israel. Difícil. Entonces, cuando ellos en sí miran atrás y se dan cuenta que detrás de ellos vienen los egipcios y delante de ellos está el mar Rojo, ahí es donde digo, se encontraron en una situación sumamente dificilísima, porque no podían dar un paso hacia adelante, porque se iban a ahogar, se iban a encontrar con el obstáculo de las aguas del mar Rojo, y no podían quedarse ahí, porque venía detrás de ellos el ejército de Faraón en su máxima expresión y a todo galope. Entonces, el pueblo de Israel fue puesto por Dios, como dice el dicho por ahí, está entre la espada y la pared. Y eso es lo que yo dije. A veces usted no entiende por qué Dios mismo actúa y lo pone a usted entre la espada y la pared. Y ahí es cuando usted debe entender que esa situación es para que Dios se glorifique en usted. Amén, porque estas situaciones tan graves que pueden estar frente a nosotros, donde no podemos dar ni un paso adelante ni otro paso para atrás, ¿no? Es para que vivamos en lo sobrenatural y podamos entender de que Dios está con nosotros y Él obra a favor de nosotros. Entonces podemos tener, ante estas situaciones, oigan bien lo que voy a decir, ante estas situaciones que podemos decir entre la espada y la pared, podemos acertar o podemos errar. Muchos creyentes han errado y se han vuelto atrás. Han perdido la fe, han perdido la confianza y han marchado atrás. Porque un tantito así de prueba o de dificultad, entonces los hace desistir
de la fe y en el camino del Señor. Entonces, eso es una actuación, una actitud desafortunada, desacertada. Pero hay otros que aciertan. Yo digo esto porque el pueblo de Israel, en este particular, falló. Porque ellos vinieron y al ver a los egipcios que venían detrás de ellos y que tenían delante el Mar Rojo, las aguas del Mar Rojo, ellos empezaron a murmurar y a decir, es que no había tierras en Egipto para que nos ejecutaran y nos enterraran o por lo menos nos quemaran, nos volvieran ceniza. Quizás eso fue, lo añado yo, ¿no? Pero eso fueron los que ellos hicieron, tomaron una actitud errada ante circunstancias adversas. Y eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros. No debemos olvidar esto que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a claudicar en eso? Tenemos que estar claros, tenemos que entender que Dios tiene control de su vida y de la mía. Y todo lo que le pase a usted y me pase a mí, va a ser para bien. Hasta la muerte es para bien de nosotros. No le gustó mucho, pero es cierto. Así nos dice la Biblia, pues. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganarme la lotería, el premio gordo. No, pero eso nadie lo puede evitar. Dice que está establecido a todos los hombres y mujeres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es algo inevitable, pero para nosotros los creyentes es ganancia. ¿Ves? Entonces es lo que yo quiero decir, tenemos que estar claros, ya madurar como hijos de Dios, de que todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Cuando tenemos ese grado de conciencia, entonces no vamos a errar, jamás vamos a errar, nunca nos vamos a equivocar. Ante situaciones adversas que podemos decir estamos entre la espada y la pared. No podemos coger para ningún lado porque por donde cojamos no vamos a salir adelante. Ya no puedo hacer más. Hasta aquí llego yo. Esas son expresiones, ¿ves? Pero cuando estamos en esa situación no debemos de equivocarnos porque Dios está tratando ya, Dios está trabajando en eso. Y Él está haciendo todo eso para glorificarse en tu vida, para demostrar a ti que Él es un Dios sin límite, que Él tiene poder, que no tiene límites. Y cuando tú veas la gloria de Dios, al tomar una actitud positiva, si tú tomas una actitud positiva, vas a ver la gloria de Dios, entonces tu fe va a crecer. Y Dios se va a glorificar en tu vida. Yo digo esto porque, fíjese, si usted va al verso 11 de este capítulo, dice, y dijeron a Moisés, fíjese la respuesta del pueblo de Israel, después de ver la gloria de Dios frente a sus narices, porque ellos no salieron por obra y gracia de la sonrisa y la voluntad del faraón. Salieron por la gracia de las plagas que cayeron en Egipto, entre eso la muerte de todos los primogénitos que no tenían la tinta de la sangre del Cordero Pascual en sus puertas. O sea que no fue fácil para los egipcios soltar a los israelitas, pero si los soltaron fue por la manifestación del poder de Dios en contra de ellos y a favor de Israel. Entonces, a estas alturas del partido, se encuentran entre la espada y la pared. Entonces, mire cómo dice Israel. No había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto?
¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Una actitud ante situaciones adversas sumamente equivocada, errada. Salieron reprobados. Eso fue el pueblo. Ahí fallaron. Pero mira, oiga Moisés. Oiga Moisés. En el verso 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firme. Dos cosas le pide. No teman. Estad firme. Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Por qué él dio esas declaraciones? ¿Por qué él habló de esa manera? ¿Será para tratar de aplacar a la multitud? ¿Para tratar de entretenerlos? No, porque ya Dios había hablado con Moisés y Dios le había dado palabra a Moisés, diciéndole Dios a Moisés que el faraón efectivamente se iba a enardecer contra el pueblo de Israel, que venía a perseguirlo, pero que él los iba a salvar de esa persecución, de ese ejército. Entonces, como Dios habló con Moisés, Moisés le creyó. Ahí está la cosa, hermano. Ahí está el secreto. Tenemos aquí un líder que le cree a Dios. Dios le habló y él le creyó. Y por cuanto él creyó, él se lo declara al pueblo de Israel. Calmaos, le dice. No tengan miedo. Porque hoy, fíjese, es un reto que tiene un hombre, un líder de fe. Por eso es importante que hayan líderes en este momento, en el pueblo de Dios, aquí, allá y en todas partes, que actúen en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces este hombre actúa en fe y habla al pueblo y les hace un reto porque él le cree a Dios. Hoy no es para mañana. Hoy Jehová los salvará a ustedes. Hoy. Así que por esa razón es que le dice, no teman. No teman. Y estén firmes en la fe que le han puesto al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como dice la Biblia a los creyentes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No temáis y está firme y ve, miren, la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y ahí está, esto está bueno. Quiero que lo sigan porque esto está muy interesante. Porque los egipcios, fíjense esta afirmación, porque los egipcios que hoy veis visto, cuando miraron atrás y lo vieron, estos que vienen ahí atrás de ustedes, dice, nunca más, para siempre, lo verás. Aleluya. Nunca más, para siempre, ustedes lo verán. Ay, hermano. Esto sí es un hombre, ese es un líder de fe. Ese es un líder que la fe la tiene en práctica. Un líder que le cree a lo que Dios dice. Si ustedes son los que acostumbran a marcar la Biblia, tienen un resaltador, algo así por el estilo, por favor, les voy a aconsejar que el verso 14 del capítulo 14, está fácil, del libro de Éxodo, para que entonces los que no les gustan rayar se lo memoricen. Éxodo 14.
Subrayenlo, por favor. Si tiene un libro, una libreta donde toma notas de los mensajes, anótelo como algo resaltante, en letras mayúsculas, 14:14. Porque aquí está una de las declaraciones más célebres que ha podido decir un siervo de Dios y que nosotros no la debemos pasar por alto. 14:14. Jehová, digan conmigo todos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya, yo siento la presencia del Señor solamente pensar en estas palabras. Son tan corticas, ¿verdad? Pero son tan grandes, tan poderosas, que un hombre de fe le dice a un pueblo incrédulo. Para que crea, después de haber visto la gloria de Dios, ahora andan con incredulidad. No, tranquilo, que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, necesitamos hombres que tengan la fe en práctica, que practiquen la fe, líderes de fe. Si nosotros tenemos un libro que se llama Líderes con Propósito, yo voy a escribir uno ahorita, lo estoy escribiendo, un líder con fe. Tenemos que tener líderes con fe, para que cuando el pueblo falle, entonces agarre la palabra de Dios y ¡pum!, láncesela a esos, como dije yo un día, creyentes incrédulos, para que pasen de incrédulos a ser verdaderamente creyentes. Así que pues entonces este hombre habló en un acto de fe estas gloriosas palabras: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, cuando le digan los médicos, fulano de tal, hemos detectado en los exámenes que usted tiene cáncer. Por un ejemplo, como en el caso mío, ¿no? Señor José, sí, estamos 100% sin anestesia, me lo dijeron. Estamos 100% seguros que los resultados, usted tiene cáncer. Sí, sí, gracias. Aleluya. Y entonces ahí es donde viene la fe. Son situaciones en que yo no puedo hacer nada. Lo único que yo hice fue poner en práctica la fe. Usé la fe y la fe me fue contado por justicia y me premió al darme unos años más de vida. Esa es la fe. Entonces a ustedes quizás, por eso puse ese ejemplo, pero le pueden llegar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, como en muchos casos ha pasado así, ¿no? No quiero que eso suceda aquí, no estoy profetizando, estoy dando ejemplos que pueden pasar, pero usted sabe que uno tiene un trabajo y en base a ese trabajo uno se endeuda. Y entonces uno tiene 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años trabajando en lo mismo. Y uno en 10, 15, 20 años lo que hace es endeudarse. Como decía mi hermano, mientras más ganamos, más gastamos. Sí, porque yo estaba recibiendo un sueldo de $2,000 y él estaba recibiendo un sueldo de $6,000, $4,000 más que yo. Entonces me dijo, oye José, estás ganando dinerito. Y le dije, sí, pero no me alcanza para nada. Estaba de los $2,000 endeudados. Que si la renta, que si esto, que si aquello. Bueno, estaba embargado, digo yo. ¿Y sabe qué me dijo él? Bueno, pues igual estoy yo, que gano más. Todo, me recibo la quincena tal día y a los 3 días ya no, empiezo a pagar y ya me queda un tuchito y tengo que andar derechito para no quedar sin $1. Entonces, la situación de él, de 6,000, era la misma mía, de 2,000. Yo digo esto, porque hay situaciones pues, que uno no sabe ni qué hacer, pero Dios está en control de nuestra vida y no se olviden de esto, no equivocarnos a la hora de la adversidad.
Tener siempre pendiente la fe y la confianza en aquel que todo lo puede. Y que Él está en control de nuestras vidas. Ahora bien, habiendo dicho estas palabras, entonces Jehová dijo a Moisés, verso 15, ¿por qué clamas a mí? Esto sí me gustó a mí cuando yo lo leí. Y me puse a pensar, no sé si será bueno que lo diga, pero yo se lo oí un día a un predicador y no me gustó. Y este sí está loco, le dije yo. Pero ahora que yo leo esto, dice, ese hombre tenía razón. Y te voy a decir que hace como 15 años que lo escuché decir. Y yo dije eso, este hombre está loco. ¿No? Casi lo tacho como falso maestro, por decir lo que dijo. Y cuando yo leo esto, dice, como que tenía razón. Porque él dijo, no es tiempo de estar de rodillas, no es tiempo de estar orando, es tiempo de actuar. Eso lo dijo él, ¿ve? Es tiempo de actuar, de ponerse a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Yo era de los que todo lo resolvía en oración y todavía lo resuelvo así, con oración. Pero sí es verdad, hay que poner en práctica. Entonces viene Dios y le dice, ¿por qué clamas a mí? Una pregunta que le hace Dios a Moisés, ¿para qué me claman? ¿Para qué me piden? ¿Para qué me oran? Y mira la respuesta que le dice el Señor a Moisés. Di a los hijos de Israel, manos a la obra. Dígale a los hijos de Israel que marchen. Primero le dije que se detuvieran, quédense quietos. Ahora que estaban entre la espada y la pared, marchen. ¿Y para dónde? Adelante tenían las aguas del Mar Rojo. Al lado no podían. Donde fueran, a la izquierda, a la derecha, los iba a agarrar el ejército del faraón. Y para atrás, como decían en el llano de Venezuela, para atrás ni para coger impulso. Estaban entre la espada y la pared. Pero el Señor le dice, marchen hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios les tenía una sorpresa a Israel. Y le tenía una sorpresa a los egipcios. ¿Ah? Y entonces dice, en el verso 16, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídalo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Eso fue palabra del Señor. Le dice a Moisés que actúe. Ya deje de estar puro pide, ore, ayune, ya. Ese tiempo estuvo bien. Pero ahora es el tiempo de practicar la palabra de Dios. Pon en acción lo que yo te he dicho. Al pueblo también, deje de estar murmurando, deje de estar criticando, deje de estar de lloriqueos. Levántense y marchen. Aleluya. Y empieza a suceder estos detalles son muy bonitos, hermano. Muy bonitos porque en el verso 19 comienza entonces Dios a actuar. Ajá, eso es lo bueno. Porque donde termina el hombre, ahí es donde Dios se da el banquete de comenzar a obrar. Y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Luego dice, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Ahí hay una gran diferencia en estar la presencia de Dios delante de nosotros y la presencia de Dios detrás de nosotros. Cuando la presencia de Dios está delante de nosotros, es tiempo para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos,
le demos la honra y la gloria, le pidamos, le oremos, le roguemos, porque la presencia de Dios está al frente de nosotros. Pero fíjese el cambio de posición de Dios, aunque Dios está en todas partes, ¿no? Pero estamos hablando de la gloria de Dios que estaba al frente a Israel, que estaba delante de ellos, cambia de posición y se va en pos de Israel, es decir, se pone detrás. Se pone detrás en las columnas de fuego y se pone detrás la nube que estaba delante de ellos guiando. Se pone en sus espaldas, se pone atrás. ¿Sabe por qué se pone atrás? ¿Sabe por qué se pone atrás? Porque ahí está el guerrero de Israel, defendiendo a su pueblo, defendiendo a sus hijos de todos sus enemigos que están detrás de ellos para acabarlo, para esclavizarlo. Porque quiero recordarle algo, que nosotros tenemos fuerzas enemigas que están detrás de nosotros, tratando de cautivarnos de nuevo, tratando de oprimirnos, tratando de enfermarnos, tratando de robarnos, tratando de matarnos. Y lo puede lograr, que no tenemos fuerza para atacar a esos seres enemigos que quieren matarnos, hurtarnos y destruirnos. Pero lo que no debe de usted de ignorar, de pasar por alto, es de saber que el ángel de Jehová está detrás de nosotros para defendernos. Por eso es que Moisés dijo, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque Él estaba en sus espaldas atrás, defendiendo a sus hijos. Sus hijos, Él no los iba a permitir que los enemigos los destruyeran. Por eso estaba detrás, allá entre los hijos de Israel y el campamento de los egipcios. Ahí estaba la presencia del Señor. Y en medio de la noche, esa nube que representa la presencia de Dios, detenía a los egipcios para que no avanzaran ni un paso más. Y a los israelitas los empujaba para que marchen hacia adelante. ¿Ah? Ahí estaba el Señor, dándole luz a Israel, a sus hijos, dándole tiniebla a los egipcios. Y eso impidió que los egipcios se acercaran a los hijos de Israel. Varias millas de distancias ocurrió esa separación. Porque el ángel, aquí dice el ángel de Dios, es el ángel de Jehová, es el mismo Dios. Ya ustedes lo han oído, ¿verdad? Es el mismo Dios que vino para defender a los hijos de Israel. Porque el Señor le dijo a Moisés, yo pelearé por ellos y ellos que se queden. Quiero oírlo, pero a gritar, que se queden. Queden tranquilos. Y así fue. El Señor actuó. Y fíjese usted, eso ocurrió en la noche, en la vigilia, a los que no les gustan la vigilia. El Señor obró en una vigilia del campamento de los hijos de Israel. Y mientras los hijos de Israel estaban avanzando, los enemigos estaban detenidos, porque el Señor no permitió que retrocedieran. El Señor permitió fue que se quedaran ahí, como en stock. No permitió que dieran ni un paso más adelante, pero tampoco permitió que dieran un paso más atrás. Entonces, en medio de esa vigilia, por eso es que bueno que hagan, cuando en la vigilia los hermanos vengan, porque en la vigilia ustedes están, como dicen en mi país, al pie del cañón, y los enemigos de rodillas, sin hacer nada, con las manos atadas, con los pies engrillados, con la boca tapada,
No pueden ni oír ni ver. Así están los demonios cuando su pueblo está en vigilia. Y así estaba el campamento de los egipcios cuando el pueblo de Israel estaba ahí esperando algo. Estaba frente al mar rojo. Y en medio de esa noche vino un viento que dividió las aguas. ¿Por qué dividió las aguas? Porque Moisés levantó la vara, un líder de fe que le creyó lo que Dios le dijo: levanta tu vara frente a las aguas y yo voy a actuar. Y actuó Dios, mandó un viento recio del oriente y dividió las aguas en dos. Una la puso un lado a la derecha y otro lado a la izquierda. Los incrédulos, científicos, ateos, pare de contar, dicen que eso de abrirse el mar rojo, Moisés no lo pudo hacer. Y yo le digo a ellos, sí es cierto, Moisés no fue Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Y para Dios esto no es nada nuevo. No fue la primera vez que Él separó las aguas. Ni fue la primera vez, ni fue la última. Dios está acostumbrado a hacer estos milagros de abrir las aguas para que sus hijos pasen en seco, tranquilos. Si usted va al libro de Génesis, cuando usted que lee en el capítulo 1, el capítulo 2, cuando Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía y empieza Dios a poner orden en el universo. Y ahí es donde dice: sepárense las aguas de las aguas. Vea esos detalles. Oye, lo estoy mandando a estudiar bastante, para que se ponga a detallar capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Génesis, para que ustedes se cuenten los detalles que ahí se describen en la hora de Dios hacer orden en el cielo, en los cielos y en la tierra. Y ahí dice que Dios ordenó que las aguas se separasen de las aguas. Y entonces llamó al espacio que separa las aguas, lo llamó espacio, lo llamó cielos. ¿Okay? Y ahí es donde están los cielos, donde están las estrellas, donde está el sol, la luna, las estrellas, donde están los planetas, ahí en ese espacio. Eso lo hizo Dios de en medio de las aguas, lo separó Dios. Solamente hablar. Diablo, que quedé pero pasmado. Solamente habló y se abrieron las aguas del universo y crearon el espacio infinito que si los astronautas no han tenido capacidad de medir. Ya por eso, en vez de ser millas, son años de luz. Para poder medio medir un espacio ahí. Son años de luz para poder llegar a cierta medida. Bueno, eso lo hizo Dios con el poder de su palabra, separando las aguas de las aguas. El hombre impío dice que no se puede. Yo le digo, ya se pudo. En el principio de la creación se pudo. Y aquí en este momento se pudo. Aunque lo nieguen, se pudo. Y no se olviden de que cuando el pueblo de Israel estaba dirigido por Josué, estuvieron frente a las aguas del río Jordán. Y las aguas del río Jordán se abrieron. Estuvieron a la derecha y otra, y el pueblo de Israel, de los hijos de Israel, pasaron en seco. ¿Y qué vamos a decir el profeta Elías? También él golpeó las aguas del Jordán y se abrieron. Y el profeta Jordán y Eliseo pasaron en seco. Y ya después que el Señor se lo llevó, vino Eliseo. Hizo lo mismo, abrió las aguas del Jordán, pasaron en seco y luego las cerró. O sea que esto no es nada nuevo para Dios. Para aquellos que dicen, ¿será posible esto? ¿Será que Dios puede hacerlo? Claro
que lo puede hacer y está cansado de hacerlo. Y lo seguirá haciendo todas las veces que Él lo quiera hacer o que uno de sus hijos lo necesite. Porque acuérdese, cuando estamos entre la espada y la pared, estamos frente al mar y atrás están nuestros enemigos. No hay para dónde coger. Pero Dios puede abrir así, en un instante. Y había abriendo caminos para que nosotros caminemos y no en seco, sin obstáculos, y no nos tropezamos en el camino. Él lo puede hacer. Es más, Él lo ha hecho. Usted se pone a reflexionar porque se le ha olvidado todo lo que Dios ha hecho en su vida. Eso me pasó con una experiencia hablando con una persona que estaba ahí queje. Stop, calmaos. Y empiezo a describir todo lo que Dios ha hecho en su vida y más bien se sintió avergonzado. Y de verdad que tengo muchas cosas de las cuales yo agradecer. Quizás ustedes también. Tienen muchas, pero muchas cosas a las cuales agradecerle, porque Dios ha hecho muchas cosas a su favor. Por eso estoy hablando de encontrarnos a veces en esta situación entre la espada y la pared y no debemos de tomar actitudes erradas, sino acertadas, para que actuemos en fe y podamos ver la gloria de Dios a nuestro favor, abriéndonos el Señor caminos y oportunidades, como dice Marino. Caminos y oportunidades. Digan conmigo, caminos y oportunidades. De modo que entonces, esta fue la forma más o menos de lo que hubo en ese momento tan trascendental, que hasta el día de hoy el pueblo de Israel no lo olvida. Y después de eso dice que los egipcios se le dañaron las ruedas de sus carros, porque ellos iban en carro y el pueblo de Israel iba caminando. Sus carros se les dañaron las ruedas, se les pincharon las llantas y luego en el verso 26 dice que Dios le dijo a Moisés, después que pasaron los hijos de Israel pasaron en seco, y después que estaban a la otra orilla del mar, estaban los egipcios en la mitad, estaban varados, así literalmente ellos estaban varados, porque esa era la situación que los puso el Señor, los detuvo, los trancó, los puso varados. ¿Sí? No tenían gasolina y las llantas todas estaban pinchadas y el radiador estaba recalentado y el motor no prendía, estaba varado por obra de Dios. Porque con los hijos de Dios no es bueno que alguien se meta. Con los hijos de Dios no es bueno que nadie se meta. Porque si alguien se mete con los hijos de Dios, entonces les va a tocar la plomada de Jehová. Y cosa dura es caer en las manos del Dios viviente. Y esto entonces lo hizo Dios. Después que hizo todo esto, entonces le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y cuando amaneció, el mar se vio en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Entonces, este milagro fue hecho a favor de los hijos de Israel y en contra de sus enemigos. Un milagro como este. Que yo le digo, para Dios no hay, esto no es difícil. Esto es como abrir abrir y cerrar botellas. Hay una expresión así, no sé si en su pueblo lo dice, en su país lo dice.
Esto es tan fácil como abrir y cerrar botella. Bueno, para Dios esto de abrir las aguas, le he demostrado que es como abrir y cerrar botella. Porque Dios tiene un poder ilimitado. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios todo es posible. Y por eso es que el Señor quiere hablar mucho de fe. Porque también dice la Biblia, pero para el que cree, todo es posible. Con esa vocecita que lo dicen como que todavía les falta un poquito de empujón para que lo crean. Para el que cree, todo es posible. Ahora sí, hermanitos, para el que cree, todo es posible. Por eso es importante que nosotros pongamos en práctica la fe para que la gloria de Dios se manifieste a favor de sus hijos y en contra de nuestros enemigos. Mire lo que dice al final. Así salvó, verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué le dijo Moisés a Israel? Estos enemigos que ustedes están viendo ahorita atrás de ustedes, nunca más lo volverás a ver en vida. Dios le dio el privilegio de verlos muertos. Pero en vida, no, nunca. Fíjense las palabras de un hombre de fe, como ese de Moisés. Nunca lo volveréis a ver jamás. Jamás. Y así fue. Ellos lo vieron muerto, pero vivo, jamás. Palabra cumplida, ¿verdad? Y vio Israel aquel gran hecho. Yo quiero que usted se detalle en esas palabras. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto no es una novelita esa que ustedes están acostumbrados a ver en televisión. Como esta que están pasando, que ahorita salió una propaganda en Facebook, la Reina del Sur, que va a empezar de nuevo. Eso es una novelita. Eso no es nada. Esto no es una novela, hermano. Esto no es cuento, no es fantasía, no es fábula, como está creada la religión egipcia, como están creadas las otras religiones a base de fábulas, de cosas que no tienen reporte, no sucedieron, solamente en el producto de la imaginación. Esto no es eso, hermano. Esto es, dice, mire cómo dice, esto vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés sus siervos. Esto es una cosa que nos motiva a estudiarlo para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe avance, para que nuestra fe no sea debilucha, no sea pequeña, lo que no pasa nada sobrenatural. Esto es para que nosotros tengamos fe. Recuerde que son 4 cosas que le pasó a Israel a la hora del Éxodo. Primero fue la Pascua. Eso fue como después de las plagas de Egipto. Después de las plagas vino la Pascua, ¿no? Que es lo que quieren recordar, lo que recuerdan ellos en la fiesta de la Pascua. Viene la Pascua, luego viene la salida, estudienla, y luego viene el cruce, que ya lo estudiamos hoy, y por último, cuando ellos salen al otro lado del mar, ellos bajan, descienden al sur de la península del Sinaí, y ahí en el monte Oreb reciben las tablas de la ley, y eso fue algo extraordinario también, que ahí estaba temblando, dice que aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Y vieron la gloria de Dios porque vieron el rostro de Moisés glorificado, que no pudieron ni siquiera verlo, y dijeron, póngase un velo porque no resistimos la presencia de Dios. Todos esos son detalles muy interesantes. Para nosotros, pues, ha sido parte muy chiquita de lo que hemos recibido hoy de parte de Dios a través de este milagro. Y yo les invito a que ustedes
sigan estudiando esto y sigan comiendo, sigan oyendo otras personas que hablen acerca del hecho de este gran hecho en que Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que los hijos de Israel pasaran en seco y así se hundieran ahogados los enemigos de Israel. Que el Señor Jesucristo lo bendiga, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y nuestro hermano pastor con todos ustedes.